yo no estoy habituado a dar conferencias de pie, esto es muy americano. Nosotros los europeos nos sentamos en una mesa detrás y nos ocultamos. Bueno, la verdad es que, como ha explicado Raúl, la vida me ha llevado a un tema que nadie ha trabajado en el mundo del derecho penal, que son las sectas, que eso la verdad es que no le importa a nadie, porque lo vemos en Netflix, nos gusta, es divertido, pero siempre decimos, cuando vemos esos documentales de Netflix, yo no voy a caer en una secta, porque yo he estudiado en la Nahua, yo he estudiado en el Ibero, yo he estudiado en la Panamericana, yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy empresario, pero los estudios científicos y prácticos ratifican que el 50% de la población que cae en sectas coercitivas, o mejor dicho, empresas coercitivas, de lo que voy a hablar hoy, en cuanto al método de venta y captación, el 50% son personas como ustedes y yo, seguramente de un nivel socioeconómico medio alto, y el otro 50% de un nivel socioeconómico bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que no es trascendente en nuestra formación. De hecho, la gente que incurre o cae en estos grupos coercitivos con un alto nivel adquisitivo y socioeconómico son la más despreocupada, porque, como decía anteriormente, yo he estudiado en la Nahua, yo he estudiado en la Ibero, yo he estudiado, y por tanto, ¿cómo voy a caer yo en un grupo empresarial coercitivo que me domina e inclusive me deriva a una servidumbre como delito de trata de personas? Hoy en día cualquier delito se puede cometer a través de internet, cualquiera. Violar a través de autoría mediata, no voy a entrar en pormenores dogmáticos, pero se puede violar por internet. Estafar es evidente. Antiguamente existían las cartas nigerianas, que era una metodología por la cual se enviaban cartas físicas a las personas diciéndoles que les había tocado la lotería o tenían una herencia que tenían que rescatar pagándonos los impuestos, luego otros impuestos. Eso ahora mismo, yo he tenido clientes estafadores que han defraudado 10 millones de euros y simplemente invirtieron 200.000 euros. Quiere dinero. Y él lo sabía. Él solo leyó un libro, que era un libro de Dale Carnegie, el Cómo hacer amigos o algo así, ¿no? Un libro que triunfó mucho. No sabía apenas leer y se hizo rico, y ahora realmente, no voy a dar más datos, pero tiene 10 millones de dólares, o de euros, mejor dicho. Tiene empresas, un tío respetable, es un estafador. Y lo hizo simplemente con un mailing. Mailing masivo, 200.000 correos electrónicos, y picaron 10. De Tailandia, Taiwán. ¿Qué sucede? Que la perseguibilidad de ese tipo de delitos es casi imposible. No hay un derecho penal internacional, salvo en delitos, 4 delitos: agresión, genocidio, lesa humanidad y agresiones. Agresión. Bien, ¿a qué voy con esto? En que mi carrera profesional, les voy a comentar, no quiero ser muy largo, prefiero quizá debatir con ustedes, porque combina ese lado de sectas que nadie había trabajado a nivel mundial, solo la parte de la psicología, y que yo tuve la suerte de que, gracias a mi director de tesis doctoral, don Miguel Polaino Navarrete, un magnífico ilustre jurista español, también muy conocido en España, pues me dijo: oye, ¿por qué no haces una tesis doctoral sobre sectas? A mí siempre me gusta la filosofía, la moral, y me dijo: es que nadie ha escrito, no solo en España, en el mundo, sobre sectas. Pues yo, desde que publiqué mi tesis doctoral, yo me gano la vida defendiendo a víctimas y gano un buen dinero. Es un mercado, hay que decirlo así, lamentablemente es un mercado que no está explotado, pero que es un mercado a favor de las víctimas, también a favor de las empresas, que son religiones. Las religiones son personas jurídicas, también incurren en responsabilidad penal de la persona jurídica. Bien, como les decía, yo trabajo con las víctimas, me gano mi vida con las víctimas, lamentablemente es así. Y hoy venía a hablarles de una combinación de ambas cosas, porque cuando yo me doctoré y empecé a llevar casos de víctimas tipo abuso sexual, estafas, trata de personas, de repente llegó a mi despacho un caso muy llamativo, y me llegó porque era experto en persuasión coercitiva, en manipulación psicológica. ¿Cómo se cometen delitos a través de la manipulación psicológica? Cualquier delito: estafas, trata de persona, violaciones, y más hoy en día a través del ciberespacio de internet.
Hoy en día, como decía anteriormente, cualquier delito se puede cometer por internet. Es muy fácil. Os traigo aquí un caso que me llegó al despacho y que la prensa española le llamó criptosecta. No voy a nombrar el nombre de la empresa, puesto que está en la Audiencia Nacional de España en investigación, pero hay aproximadamente 10.000 personas afectadas en España, más otras miles o cientos de miles de personas en Latinoamérica y en México. De hecho, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, el concepto de criptosecta une dos conceptos: el de secta muy común, que conocemos todos, llamativamente secta destructiva, religiosa, pero ese concepto de secta, en donde hay una captación maliciosa, un dominio de la voluntad, realmente ustedes pensarán, ¿se puede dominar a las personas? A ver, enteramente no. El concepto de lavado de cerebro se abandonó porque no se puede dominar constantemente o perpetuamente o en cualquier quehacer a la persona, ¿no? Pero sí que es cierto, si ustedes solo piensan análogamente con la violencia de género, como dentro de ese dominio de control o violencia de control, donde se puede someter a la mujer a ciertos quehaceres diarios, no en todo, pero sí en ciertos quehaceres diarios, ¿no? Hay cierta reminiscencia con lo que se llama la persuasión coercitiva, que ha estudiado la psicología más autorizada de Estados Unidos y de Europa, que es no solo convencer a una persona de que haga tal cosa, sino en concreto dominar sus conocimientos cognitivos, o como se llama, control cognitivo, el control volitivo, el control emocional, el control social, el control familiar. Esas formas de control, si se aunan y se intensifican de tal manera, puedes dominar a cualquier persona con cierta imperceptibilidad de la víctima, convencerla de que, por ejemplo, no solo menores de edad, sino también mayores de edad, pensar que las relaciones sexuales con el gurú, con el líder de un grupo religioso, son órdenes divinas de San Miguel Arcángel o de San Francisco Javier, como ha pasado en varias sentencias de España, en el caso Miguelianos y en el caso San Francisco Javier. O recuerden ustedes el caso Nexum, donde reputadas actrices norteamericanas y creo que también mexicanas aceptaron de buena gana, entre comillas, ser esclavas sexuales y ser marcadas a fuego por Keith Raniere, condenado finalmente en 2022 a delito de trata de personas, organización criminal y el delito de explotación sexual. Y realmente este señor tenía una empresa, nada que ver con una secta tradicionalmente que ustedes y yo vemos en Netflix, habitualmente vinculado con lo religioso. Vendía otra cosa, vendía el crecimiento personal, empresarial. De hecho, de alguna manera ustedes están aquí para crecer empresarialmente, intentando pues prevenir ciertas prácticas delictivas de sus propias empresas o, en definitiva, tener mayor conocimiento al objeto de no incurrir en delitos. Este señor hacía lo contrario. La información que obtenía de las víctimas se manipulaba al objeto de hacerlas incurrir en un control cognitivo, volitivo. Es decir, aceptaban ser esclavas, aceptaban entre comillas ser esclavas sexuales. Se dejaban entre comillas marcarse a fuego como esclavas sexuales. Y ustedes preguntarán, ¿por qué motivo? Sí, lo puedo dejar ahí. No, el anterior. Vaya. ¿Por qué motivo una mujer o un hombre acepta ser marcada a fuego para ser explotada sexualmente? Eso tiene muchas reminiscencias con el delito de trata de personas. Esa servidumbre, esa explotación sexual. De hecho, el caso de Keith Raniere fue por delito de trata de personas y por delito de organización criminal y explotación sexual. Por lo tanto, el concepto de secta no solo es religioso, es un concepto cuyo germen, cuya base es la manipulación psicológica. Nada más y nada menos. Eso pasa en una religión, habitualmente, históricamente, la New Age,
sobre todo en Estados Unidos, también en Europa. Esa manipulación psicológica que hemos visto en televisión se da en las sectas religiosas, pero se ha transformado a lo que se llama ahora mismo sectarismo 2.0 o 3.0 también, que es que pasan de la túnica al traje. Es decir, ¿por qué? Porque el líder religioso normalmente no lo tiene planeado, es decir, progresivamente el poder le lleva a dominar a las personas, y puesto que la está dominando, le saca el dinero ya de paso, porque es la autoridad, porque tiene razón, porque es el líder, porque está pues ungido de la mano de Dios, y cómo no abusar sexualmente cuando él es el segundo advenimiento, y por lo tanto él tiene capacidad, como no, de abusar sexualmente de menores y mayores de edad. Y eso pasa en las sectas religiosas, ¿de acuerdo? Pero, como decía anteriormente, ya hay muchos casos en donde las empresas utilizan, y no es que tengan que comprar un manual de cómo persuadir coercitivamente, como hizo Kay Raniere, a sus miembros, sino que la maldad, como el maltratador no compra un manual. Vamos a maltratar a la mujer de alguna manera para tenerla dominada y abusar sexualmente de ella y penetrarla por la noche sorpresivamente, ¿no? Senadores o políticos de Estados Unidos involucrados, y Carlos, como español, también involucrados en la estructura de esa iniciativa de ley que va en el área de trata de personas, porque es bien deleznable ver que impulsan una ley de trata de personas en el Congreso con una victimaria a un lado, Gloria Trevi, y lo politizan y lo hacen ver como una telenovela de Televisa, porque ahí está Televisa, que es otra secta. Pero con esto vemos en la iniciativa de ley que no están incluidos las sociedades vulnerables, los indígenas, los afromexicanos, la comunidad LGBT, pero no están agregados los grupos de alto control, que son, como lo decía, las sectas. Y lo decía Carlos, y lamentablemente aquí en México pues nos da miedo decir, pero el líder de la secta Nexium en México era el hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emilio Salinas, ¿no? Hasta ese poder llegan. Y con esto les quiero comentar que esa ley va a podernos ayudar a ustedes, porque a lo mejor a veces no se dan cuenta y están dentro de una secta, a las compañeras que están allá y a nosotros. Es bien importante estar con los ojos abiertos, porque hoy dicen porque ya cambió la modalidad de fraude, la modalidad de esclavitud moderna. Hoy es esta esclavitud moderna, es la que vivimos cuando aquí en Tijuana tiene La Luz del Mundo una universidad, que el propietario de la universidad es Nason Joaquín, y está aquí en La Libertad, pasando la hielera, y dices, ahí mandas a tus hijos, y debemos estar alertas de este tipo de modalidades. Y es cuando ellos llegan y se incrustan en el gobierno, y no me voy a cansar de decirlo, desde los representantes que tenemos en Tijuana, en Guadalajara, en diferentes partes, desde el Senado hasta el Congreso Federal, gente que detiene que las investigaciones continúen. Tienen gente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, una ministra de La Luz del Mundo es consejera ciudadana, una defensora de un pederasta, porque es una empleada de ella, y también es rectora de la Universidad Samán de Jalisco, la que está aquí. Y con esto finalizo. Aquí hay políticos y hay dos diputados que son diputados a candidatos a diputados por Morena, Eligio Valencia López y Gloria Miramontes, defensores de un pederasta. Y si hoy lo digo, ¿por qué lo digo? Porque esta ley nos ayuda para que estos grupos coercitivos no continúen aprovechándose de las personas comunes como ustedes y como yo. Y gracias, Carlos,
Felicidades a los organizadores. Es un tema muy delicado, pero sin duda es importante ya que se está tocando el tema. Gracias. Bueno, creo que con esto vamos a dar paso a... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pero que sea breve, ¿no? Por favor, solamente que sea breve. Sí, muy buenas tardes ya. Doctor Bardavío, aquí en el Congreso local también se está trabajando una iniciativa, se está tomando como modelo la presentada en el estado de Guanajuato, pero nos estaba comentando que tenía varias observaciones. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿cuáles son los aspectos medulares que debe tener una legislación en la materia para prevenir y atender a víctimas de sectas y grupos coercitivos que cualquier estado debería de considerar, así como su opinión sobre la legislación que existe en Argentina en la materia, y además pues dónde se pudieran adquirir los libros, ¿no? Y si podemos encontrar parte de estas respuestas en ellos. Ponme, la última diapositiva. Bien, voy a ser breve porque creo que ya con el tiempo que llevamos agotado, aunque es un tema muy interesante lo que pregunta. Realmente, por ejemplo, España tiene una legislación antisectas, llamada así, no antisectas, no se nombra la palabra secta, ni falta que hace. Es decir, lo que hace falta es simplemente luchar contra, como dice la ley española del Código Penal, artículo 515.2, dice, se declararán asociaciones ilícitas aquellas que tengan, aunque tengan un fin lícito, utilicen la violencia o empleen la alteración o control de la personalidad. Violencia, empleen la violencia o empleen la alteración o control de la personalidad. Eso en España. Coach, etcétera, etcétera. Es decir, personas que se aprovechan de la libertad religiosa, de la libertad ideológica, de las empresas, etcétera, etcétera, para hacer de sus clientes, pacientes, por ejemplo, dentro de una pseudoterapia, hacerlos, digamos, estén dominados para pagar cuotas o abusos sexuales o incluso, la forma más grave, trata de personas. Porque ¿cuántas mujeres nigerianas, a través de la amenaza de tener un infortunio por ejemplo, cuestiones religiosas, es decir, por creencias que hay en Nigeria de que al respecto pues puede llegar un demonio o cualquier cuestión así religiosa, las chicas aceptan el trabajo de la explotación sexual bajo esa amenaza de algo